con lo que está ocurriendo en México. Miles de personas protestaron contra el gobierno del presidente López Obrador. Ellos le pidieron que no se meta en las elecciones y no apoye desde el gobierno la candidatura de Claudia Sheinbaum. Vamos a verlo en la primera nota. Es la imagen de más de 90.000 mexicanos marchando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le exigen imparcialidad en las elecciones y no intervenir en el proceso. ¡Democracia! ¡Democracia! Con pancartas en mano y lanzando consignas contra AMLO, los manifestantes vestidos de blanco o rosado llenaron la plaza principal del centro de la Ciudad de México. Los colores simbolizaban la imagen del Instituto Nacional Electoral, entidad que sufrió severos recortes durante el actual gobierno. Desde el poder se busca desaparecerlas, subordinarlas o capturarlas. A lo largo de los últimos años hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones, del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos. La oposición se trata de un necesario grito de protesta en medio de la campaña presidencial que comienza a verse empañada por AMLO. Me parece un ejercicio de libertad y me parece que es algo que tenemos que hacer todos los mexicanos. El mismo día de la multitudinaria protesta, Claudia Sheinbaum anunció su postulación oficial a la presidencia por el partido de gobierno. Según las encuestas locales, sería la favorita para ganar las elecciones. Los opositores al gobierno señalan que López Obrador estaría buscando que su partido continúe en el poder, atentando contra la democracia en el país. Bueno, parece que se acabó el romance o esta popularidad que tenía AMLO en México, porque cada vez son más personas que lo acusan de tratar de perpetuarse en el poder. Lógicamente, él no puede volver a postular a una reelección, pero sí está haciendo, aparentemente, según lo que denuncia la oposición, todo lo posible para favorecer a su partido y que el partido se quede. Lo preocupante o lo extraño vendría a ser que en un año electoral empieza a recortar presupuesto del órgano electoral, cuando se supone que lo que tienes que hacer es garantizar una transición democrática. Más aún, lo acusan también de injerencia dentro de la administración de justicia en el país, de acoso permanente a periodistas que no están de acuerdo con él, de manipular la información en estas conferencias que brindaba todas las mañanas que se extendían por horas, 3 horas, hasta 4 horas algunos. Y lo peor es que ha recortado este control sobre la inversión en los partidos, en las campañas, sobre muchos candidatos. Antes, digamos que la investigación para saber de dónde salía la plata para las campañas era un poco más dura, era más exigente, digamos, ese control. Sin embargo, esto se ha ido desvirtuando y muchos opositores le están acusando de alguna manera favorecer a estos candidatos que reciben plata de los narcos para poderse postular a diferentes cargos públicos. O sea, es una situación un poco extraña, ¿no? Es complicado y claro, tú bien dices, AMLO empieza a perder un poco del apoyo popular porque era un presidente que incluso en momentos donde tenía estos idas y vueltas de declaraciones con Perú, con las autoridades peruanas, el tema del retiro del embajador y todo este asunto con Pedro Castillo, la popularidad era muy alta de AMLO en México. En realidad, su pueblo lo quería muchísimo, o por lo menos estaba bastante contento con su gestión. Es algo bastante típico de muchos gobernantes con tendencia ideológica hacia la izquierda, buscar cambiar constituciones, quedarse en el poder, interpretar maneras. En el caso de AMLO no lo ha podido hacer. Entonces, ¿quién es esta sucesora? ¿Por qué, en todo caso, sí seguiría la línea de él, ¿no? De López Obrador? Así es, que es lo que lo están acusando. O sea, aquí lo que llama la atención también es que probablemente no sea tan necesaria esta injerencia de López Obrador en las elecciones. Claro. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum en este momento supera el 60% de preferencia del electorado. O sea, tiene mucha aprobación sola. Así es, Xochitl Gálvez, que es la que ocupa el segundo lugar, supera el 30% apenas. O sea, casi duplica el favoritismo de los electores. Entonces, ¿a qué se debe esto? Lo más preocupante es que en un país donde la presencia de los narcos está tan fuerte, donde hay una guerra muy dura contra el narcotráfico, flexibilices esas normas que de alguna manera tratan de limitar o tratan de poner un control sobre la plata que puedan poner los narcotraficantes en la campaña de algunas autoridades. Estamos hablando de ciudades, de regiones en México afectadas duramente por el narcotráfico, es el estado de Guerrero, Jalisco.
donde obviamente necesitas un control más duro para evitar que el narcotráfico, la delincuencia o el crimen organizado, como quieran llamarla, entre dentro de la política. O sea, se supone que tienes que tener un control más exigente, no más duro, sobre la plata que destinan los candidatos a sus campañas. Claro, pero el tema es que al final a muchos no les interesa que se sepa de dónde salen los fondos. Sucede lo mismo en nuestro país, ¿ah? Todos los mecanismos que se han dado de reforma electoral en el sentido de hacer más transparentes las rendiciones de cuentas o hacer que los propios partidos políticos se hagan cargo y que pasen a ser delitos y no faltas administrativas, las malas rendiciones de cuentas siempre se terminan cayendo. Siempre terminan diciendo que afectan la participación, que dañan la intención de la gente de donar a las campañas. O sea, no les gusta en general, ¿ah? Ideológicamente ahí sí. En eso coinciden todos. Ideológicamente a nadie le gusta la fiscalización. Así es, y detrás de esas protestas también hay un reclamo de pedirle al presidente, oye, bueno, deja de ver los temas políticos y ocúpate de las urgencias próximas de la población. Estamos hablando del avance de la delincuencia, la suciedad, la contaminación y sobre todo la falta de agua, que está castigando a muchas regiones en México y tienen grandes problemas por las sequías.